Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El tema agrícola abordaremos en nuestra entrega de hoy. ¿Cómo está proyectándose la producción en granos básicos, en leche, en productos no tradicionales, en momentos complejos del país? Porque el precio de los combustibles se disparó a nivel del globo terráqueo y eso nos impacta por el hecho de que los insumos agrícolas, cuya mayor cantidad viene de países del este de Europa que están en guerra, también nos pasan factura. A ello sumamos otro elemento que con nuestro invitado de hoy, un experto en el área, nos va a dejar también dividendos complejos para los productores. La sequía que actualmente se está viviendo, también no propia de Honduras en el mundo. Ingeniero Moisés Molina, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Es agradable estar aquí con usted para poder conversar sobre el tema agrícola, sobre el tema rural de manera más amplia y comunicar la información que tenemos relacionado con esto a todo su inmenso televidente. Bueno, el ingeniero Moisés Molina actualmente es el secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería y nos vamos a enfocar en eso. Arrancando primero con lo básico de los hondureños. Aquí sí en el día a día, en nuestro hogar, los que tienen la oportunidad de tener la bendición de tener frijoles, maíz y arroz, granos fundamentales en la dieta del hondureño. Si no los hay, entramos en complicación. ¿Qué proyecta el Estado? Sobre todo ahora en estos primeros días de mayo, donde el campesino ya está sembrando, y sobre todo el tema de los frijoles, ingeniero, que está disperso en familias en todo el territorio nacional. El tema del frijol es un tema fundamental y voy a referirme a él de esta manera. Nosotros nunca hemos sido autosuficientes ni en arroz ni en maíz, de manera que el importar las deficiencias que tenemos en producción en granos como arroz y maíz es algo usual, es algo establecido, los canales de comercialización ya están establecidos. He estado hablando con la agroindustria que procesa el maíz y con la agroindustria que procesa el arroz y ellos me han asegurado abastecimiento porque tienen contratos a futuro. Frijol es diferente. El frijol hondureño, el frijol que gustamos en Honduras, no se puede comprar en todas partes. Este sistema que se está anunciando, este cambio a un niño moderado dentro de poco y un cambio a niño severo posible más allá en agosto, nos tiene preocupados porque no solamente viene sobre el corredor seco tradicional hondureño, sino que cubre gran parte de El Salvador y un tercio de Nicaragua. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué digo esto cuando hablamos de frijol? Porque si no hay frijol en El Salvador, van a venir a comprarlo a Honduras. Y ya están viniendo los compradores a pagar por adelantado el frijol en dólares, en efectivo y por adelantado. En relación a eso, queremos agradecer que el presidente de la República ya nos dio la autoridad para garantizar 2,000 lempiras por quintal el precio del frijol para esta cosecha. El IMA entonces está listo para poder comprar a 2,000 lempiras el quintal. Sin embargo, a pesar de que es un grano en el que hemos llegado a ser autosuficientes en algún momento, el único grano en el que hemos llegado a ser autosuficientes en algún momento, hace ya varios años que no somos autosuficientes. Han errado las políticas y también, hay que decirlo, el contexto de producción no ha sido sencillo. Al no tener la suficiente cosecha, para plantearlo de esa manera, ingeniero Molina, se va a Nicaragua. Ese es el primer mercado que se visita. Pero me llama la atención que me adelanta usted que pueden tener problemas con las precipitaciones los campesinos en El Salvador, en Honduras y también toma parte de Nicaragua. ¿Qué han explorado en los mercados de la región? Lo que usted está mencionando es la complejidad que nos presenta este año justamente. Ya Nicaragua podría no ser el abastecimiento primario para cubrir nuestro déficit de producción de frijol.
¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, se convocó a la cadena del frijol y se está restableciendo porque se había deshecho completamente, ya no estaba funcionando ni siquiera la red de multiplicadores de semilla. El total de semilla prácticamente se estaba trayendo desde Nicaragua. En este momento ya se organizó y se va a replantear la producción de semilla local, que es fundamental para poder aspirar a ser autosuficientes. En segundo lugar, gran parte del incentivo a la producción que este año se va a ofrecer se va a orientar a frijol. Pero no solo se va a orientar a frijol, se va a orientar a las zonas que, de acuerdo con los pronósticos de Copeco, podrían ser menos erráticas las lluvias. Lo vamos a ubicar allí de tal manera que el riesgo sea mucho menor. En la producción agrícola el riesgo productivo es alto, muy alto. ¿Cuáles son las zonas que, de acuerdo al estudio y que nosotros conocemos que son altamente productoras de frijol, Olancho, Lloro, el Paraíso, pero visto este fenómeno que nos va a atacar, ¿en cuáles sí se puede lograr una cosecha efectiva? Yo creo que esos mismos departamentos que han sido y esos mismos municipios que han sido en el pasado productores van a poder producir este año, porque el tema es que el frijol requiere de mucha menos agua que el maíz. Donde vamos a restringir más la producción, o vamos a recomendar que se restrinja más la producción, y sí, donde vamos a restringir la entrega de lo que antes se conocía como el bono, que es el incentivo agrícola, es en las zonas que para maíz va a resultar deficitaria la disponibilidad de lluvias. Pero Olancho, Lloro y el Paraíso continuarán siendo los productores principales de frijol. Hay la zona sur del Paraíso, una parte de Olancho, la zona sur también de Olancho, esas van a ser un poco afectadas. Pero creemos que para la producción de frijol no hay problema siempre y cuando se respeten las fechas de siembra que están siendo recomendadas en virtud del inicio de las lluvias. ¿Cuáles son esas fechas? Aún y cuando los campesinos ya tienen una guía casi que perfecta para depositar la semilla en la madre tierra, pero ¿qué van a recomendar ustedes y qué acompañamiento o seguimiento le van a dar? Porque si bien el productor de frijoles es más a nivel de muchas familias, sin ser grandes las producciones que tenemos de manera individual, siempre es bueno la orientación, la guía y el apoyo. ¿Cómo va a crear lo del bono, por ejemplo? Y que sea efectivo, que se le va a dar al que produce y no como fue el último mal resultado de la gestión anterior, que todo fue político. Gracias por tocar ese tema. Vamos a comenzar por el principio de su pregunta. Las fechas de siembra se retrasaron ya de acuerdo al primer pronóstico. Se esperaba que las lluvias comenzaran el 6 de mayo en el departamento de Choluteca. Sin embargo, estamos previendo un retraso de al menos una semana. Entonces, todas las fechas de siembra se van a correr consecutivamente. Una de las cosas que estamos haciendo es que estamos actualizando el pronóstico semanalmente con Copeco. Y eso nos va a permitir ir actualizando las fechas para la información de los productores. En cuanto al famoso bono, que ahora es el programa de incentivos a la producción, y el cambio de nombre tiene que ver con un cambio de filosofía que lo podemos explicar más adelante, pero estamos implementando una serie de medidas para poder transparentar el proceso de la compra y de la entrega de estas ayudas. En primer lugar, en el caso del café, estamos basándonos para escoger a los beneficiarios en la base de datos del ICAFE. Todos los productores, hablamos de 87,000 productores, que producen el 50% del café, que están abajo de 200 quintales de producción por año, van a recibir apoyo, indiscriminadamente, todos los que están en la base del ICAFE. Es más, nos han pedido revisar algunos productores que no están inscritos y vamos a incorporarlos también. En el caso de ganadería, que es otra de las áreas que vamos a alcanzar con estos beneficios, estamos haciendo alianzas estratégicas con organizaciones que son creíbles. Estamos por firmar una alianza estratégica con Heifer International. Heifer es una organización de muchos años de experiencia, de muchos años de éxito, que conoce el tema ganadero.
Con ellos y con otras 2 empresas estamos llegando a arreglos para poder ponerles dinero. Y una cosa importante, en lugar de cobrarnos, Heifer nos está poniendo una contraparte para hacer más grande el dinero, la cantidad de dinero que tenemos para poder apoyar a los ganaderos. Y aquí estamos trabajando en cuatro áreas. ¿Y cómo se tiene acceso sin que medie lo político? Porque hablamos ahora del tema de ganado, pero igual ha pasado cuando se entrega el fertilizante, cuando se da el apoyo con una semilla mejorada, y no sé si ya le llegaron diputados, alcaldes, líderes comunitarios, que ellos quieren. Cuando usted me dice que va con organizaciones responsables, ¿cómo espera que esto sea efectivo? Insisto, sin que medie lo político, que tanto daño ha hecho. No es un tema sencillo. Sin embargo, lo que hacemos... O sea que si hay presión en general. Pero no solo política, hay también de gremios, como usted mencionó, de organizaciones, de grupos campesinos, de todo tipo. Y creo que es natural y de esperarse que ocurra cuando hay la disponibilidad de una ayuda, todos quieren canalizarlo hacia sus grupos. Pero lo que estamos haciendo, por ejemplo, es Heifer y las otras organizaciones tienen un perfil de productor y en caso del ganadero, nosotros estamos seleccionando ganaderos que tienen de 20 animales para abajo. O sea, estamos canalizando esto hasta el pequeño productor. Y vamos a trabajar en repoblación bovina, en mejora genética, en alimentación y en asistencia técnica. En el tema agrícola en general, licenciado, es donde tenemos un poquito más de dificultades. Pero ahí mismo estamos aliándonos con otras organizaciones con las que todavía no hemos firmado, pero por ejemplo Visión Mundial, estamos trabajando con ellos, y es gente que son creíbles, que sus procesos son reconocidos como probos y como transparentes. Estamos buscando en el área agrícola en general aliados como los que ya encontramos en el café y en el ganado. Eso es lo que estamos haciendo, pero en adición a eso hay 2 medidas más. Cada paquete, cada saco va a llevar un QR ahora desde la bodega del proveedor. Ese QR va a ser trazado mediante un sistema de trazabilidad que tiene el OIRSA. Van a ser identificados con QR los transportistas, con QR las bodegas y con QR también el beneficiario final. Y usted va a poder en cualquier momento saber dónde están los paquetes de ayuda, incluyendo al productor georreferenciado. Y usted va a poder ir hasta allá y verificar. ¿Aplicarán sanción a quienes lo venden o cómo esperan evitar que se genere ese tráfico? Porque muchas de estas ayudas que en su momento se entregaron, y fue recién, ingeniero, se quejaron que terminaron en los distribuidores a gran escala. Productos que solo los cambiaron de saco, pero era el que ustedes llevaron para evitar que eso se identificara. Mire, yo no soy mucho de referirme a lo anterior, sin embargo sí tengo que admitir que eso es cierto. Aún en este momento se entregó una sala de ordeño hace pocas semanas, producto del bono del año pasado, y hay inventario de fertilizantes en algunas bodegas que ya mandamos a revisar para ver... Es decir, fertilizante que era del Estado, que se le entregó, entre comillas, a productores, están en bodegas privadas. No, están en bodegas del Estado, o sea, no lograron ejecutar todo el programa. Ah, que no... Así es. O lentos. Así es. Entonces están ahí, mandamos para verificar cantidad y calidad de lo que está en inventario. ¿Cómo está el producto? ¿Está en buen estado? ¿No ha perdido? Hay de todo. ¿Elementos? ¿Cómo no? Lo que pasa es que cuando el fertilizante se moja, no solamente cambia sus cualidades físicas de que se vuelve duro y como una piedra, sino que pierde, por ejemplo, la urea, pierde mucho del nitrógeno que debería tener y ya no aporta lo que debería aportar. Entonces estamos viendo esas cosas, pero alguno está en buenas condiciones. Yo no quiero referirme tanto a eso. Pero yo le pregunto que cómo lo encuentra, porque al final le caen esos muertos al que administra. Sí. Desafortunadamente. Me dice que no entregaron producto. Así es, pero estoy consciente de lo que usted me dice, que yo tengo que deslindarme de eso porque no es parte de nuestra responsabilidad, y lo que estamos haciendo es llevando al Tribunal Superior de Cuentas para que tome
nota de las cosas que estamos encontrando. ¿Y qué producto es, ingeniero? Fertilizante y semilla. Fertilizante y semilla. ¿Y semilla? ¿Qué tipo de semilla? ¿Frijol? De frijol, de maíz, ese tipo de cosas. Pero sí se puede rescatar alguna. La semilla, dudosamente. La semilla ya tiene varios meses y ha perdido viabilidad y ha perdido capacidad de germinación, que son las características que más nos interesan. ¿Y esto representa cuánto? Vigor. Si hablamos de monetizarlo. No tengo el informe todavía de los números. Pero son muchos miles de lempiras. Son miles de lempiras, sí. Acuérdese que el fertilizante y la semilla tienen cada vez un costo mayor. Y es realmente, penoso esto que estamos compartiendo con usted, sobre todo por las necesidades que tiene el productor nacional. Perder fertilizantes en este momento, que está muy caro, porque el precio que teníamos hace apenas 3 meses atrás, febrero, nada que ver con el que estamos registrando hoy. Es correcto. Es correcto. Mire, los precios de los fertilizantes tienen un horizonte desagradable para el productor y para el país. Esta semana pasada hubo una rebaja en la tonelada de urea de más o menos $120. Ojalá se mantuviera esa tendencia, pero difícilmente va a ser así. Creemos que los fertilizantes se van a mantener en niveles altos de precio. Pero no solo eso, más grave todavía, la disponibilidad del fertilizante podría ponerse en precario si estos temas políticos mundiales de guerras continúan. Nosotros, como parte del proceso, también estamos, aparte de trazar cada uno de los bultos que se van a entregar a los productores, vamos a georreferenciar el beneficiario. Así es que cualquier institución de verificación o de observación puede ir y hacerlo de manera más fácil que nunca. Ayer justamente invité a los amigos de una asociación para sociedad más justa y estuvieron conmigo y les pedí que por favor fueran veedores del proceso. Y ellos nos prometieron que no podían incorporarse de manera plena, pero que iban a hacer un sistema de muestreo para verificar que los procesos se ajustan a la transparencia. Muy bien, voy a hacer una pausa. Está con nosotros el ingeniero Moisés Molina Guillén, secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. Vamos a seguir conociendo sobre esto último que nos acaba de decir. ¿Cuándo se va a tener claro qué producto sí se rescata y cómo va a ser la entrega? Porque sí es una entrega que tiene que ser obviamente mucho más rápida, porque las propiedades del producto que estuvo almacenado y no se entregó, cada hora que pasa va perdiendo, se va deteriorando. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Molina, ¿este producto que se encontró en la bodega está aquí en Tegucigalpa está fuera de la ciudad? Está en las bodegas de las regionales. ¿Y cuándo espera ya tener balance total de lo que ha encontrado? Y bueno, entregarlo, porque así no se pierde todo. Así es. Yo esperaría que para fines de la próxima semana tengamos ese dato y podamos compartirlo. Y en cuanto a la siembra directa, la recomendación es que arranquen, me dice, ¿a partir de qué fecha? Depende. Le digo, estaba para comenzar el 6 de mayo. Le digo porque, perdón, por ejemplo, me daban que en algunas zonas del Paraíso ya comenzó a llover. Incluso el Día de la Cruz, que recientemente pasó, el 3 de mayo, hubo zonas donde llovió y históricamente, usted que es experto en eso, era la guía para el campesino. Sí, yo recuerdo a mi padre que él sembraba en seco porque el 3 de mayo iba a llover. 3 de mayo llovía. Ya nos funciona así. Sin embargo, hablando de sembrar en seco, cuando tenemos incertidumbre, en Olancho nosotros sembrábamos 500 manzanas en seco. Lo que pasa es que hay que saber sembrar en seco. Lo sembrábamos a 3 pulgadas de profundidad para que cuando llovía un poco no se mojara la semilla y no se hinchara. Tenía que llover suficiente para llegar a las 3 pulgadas y estimular la semilla para germinar, y cuando eso ocurría ya había suficiente espacio para que la planta pudiera crecer. Sembrar en seco es una opción en los lugares en donde lo permiten, no todos los suelos lo permiten. Pero esa es una posibilidad y los campesinos la conocen y la hacen. Hay discontinuidad en la práctica, pero yo creo que quienes conocen el campo van a comenzar a utilizarlo porque le permite aprovechar todas las lluvias. Otra práctica que es importante y que nosotros la experimentábamos y sembrábamos mucho allá en Olancho era labranza mínima. Hubo un año, el 2015, que fue un año complejo por sequía, que solo nos dividía un cerco de alambre con el productor vecino
y mientras él cosechaba el maíz como planta para dársela al ganado, nosotros estábamos cosechando grano. Malos rendimientos ese año, 60 quintales, porque fue un año muy malo. En otras áreas cosechamos 90, pero la diferencia fue una nada más. Nuestra práctica de siembra era labranza mínima. Entonces, esto es lo que es necesario ir incorporando. Estas son las recomendaciones que necesitamos ir dándole a la gente. Modificar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Eso es sumamente importante porque la materia orgánica es la que retiene la humedad. Si no tiene materia orgánica, se va por percolación profunda o por escorrentía el agua. Entonces, cuando tenemos un problema de humedad, debemos cambiar nuestras prácticas culturales. Y eso es fundamental y estamos trabajando para poder difundirlo entre los productores. ¿Cómo están económicamente a nivel de instituciones como el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola? Me dice que hay un precio de referencia que puede ser el incentivo para el productor en vender el saco de frijol. Es un saco de 100 libras, ¿verdad? Sí, señor. O el quintal por 2.000 lempiras. ¿Cómo está el Lima económicamente? Porque primero es de tener la plata, bueno, y otro elemento que hay que sumar, también dónde guardarlo para los momentos críticos y que no nos vaya a pasar como estos fertilizantes. Mire, el Lima es otro caso. En el Lima encontramos grano, más de 40.000 quintales de frijol, pero en su inmensa mayoría es frijol que ya no sirve para venderlo para las cocinas de los hondureños. El tiempo de cocción se extendió porque ya es viejo el frijol, debió venderse, no se hizo, no se rotó. En este momento necesitamos comenzar a comprar una cosecha que está saliendo y la cosecha futura, y estamos tratando de ver cómo negociamos ese frijol con la industria, que lo procesa, lo muele y lo procesa para venderlo cocido. Ellos tienen marmitas, entonces pueden cocinarlo mejor. Pero ese frijol va a provocar pérdidas en el Lima, hablando del tema económico. No se va a recuperar el total de lo que se invirtió. Y está bien, el Lima no es una institución para ganar dinero, pero al menos deberíamos aspirar a que fuera autosuficiente. El mal manejo de los granos, no entiendo, ni quiero en este momento entender por qué lo hicieron, por qué es especular, pero me voy a los hechos. El grano que está almacenado allí, en el caso del frijol, no está en condiciones de ser comercializado. Es decir, es frijol rojo, ¿verdad? Es frijol rojo. Ese frijol rojo que está en el IMA para un comensal como nosotros no va. No, tiene que cocinarlo más de 2 horas y aparte de eso, no el 100% de los frijoles se cocina al mismo tiempo. Esos son los dos problemas que tiene. ¿Qué tanto daño le han hecho a estas instituciones que no tengan expertos? Que el mismo político terminó enviando, con todo el respeto, abogados, saben de leyes, saben de legislación, pero no de tierra, salvo excepciones de la regla que las podemos encontrar, no conocen de granos básicos. ¿Cómo entonces empoderar una institución para que también funcione efectivamente? Fíjese que yo creo que si la parte operativa está empapada y está comprometida con el proceso, no importa que sea un abogado, lo puede hacer porque el abogado que está al frente es una persona que necesita capacidad de gestión, antes que nada. Y si tiene el equipo técnico, lo puede hacer. Idealmente, yo quisiera que esa capacidad de gestión viniera de alguien que conoce de granos. Hay especialistas en granos, no hay muchos en Honduras. Los ingenieros agrónomos son los que más se asemejan, pero especialistas en granos hay muy pocos, en Zamorano hay un par. Ahora bien, el daño que se ha hecho, yo creo que no tiene que ver con la profesión que lo ocupó, creo que tiene que ver más que nada con la diligencia con la que se actuó. ¿Ese frijol debió venderse cuándo? Mira, hay frijol que tiene 2 años. 2 años de estar ahí guardado. Sí, señor. Y la rotación 6 meses máximo. 6 meses. Máximo. Ahorita estamos nosotros tratando de que el IMA pueda rotar constantemente el grano. Mientras compra, también salga. Y de aumentar la reserva de frijol hasta 100.000 quintales. Ahorita hay 40.000. Pero eso requiere un manejo muy, muy delicado. ¿Y tenemos dónde mantenerlo guardado? ¿En eso no hay problema? Sí tenemos dónde mantenerlo guardado, pero tenemos que sacar todo lo que hay ahorita de inventario. Que son 40.000 quintales. De frijol y hay maíz también. ¿Y el maíz cómo está? El maíz está en mejores condiciones, se le va a hacer un examen de aflatoxinas. Las aflatoxinas
son dañinas para el ser humano y son dañinas para los animales que se alimentan de eso. Entonces se le va a hacer un examen, ya se está tratando de canalizar eso para también saber si es posible consumirlo u utilizarlo o no. Yo esperaría que sí. Aparentemente el grano está en buenas condiciones. Pero quiero retomar esto de los frijoles porque sí es grosero lo que nos está diciendo en virtud de todas las necesidades que vive el país. Y de pronto, por estar metidos en una campaña política que ya sabemos que nos dejó, vamos a remitirnos quizás a septiembre del año pasado, cuando todo esto arrancó, nos lleva a esto que representa pérdidas, de no haber rotado un producto que hoy no es que está perdido, porque se puede rescatar, pero sí va a generarle déficit a la institución, porque lo van a vender más cómodo. Es correcto. Eso van a ustedes a presentarlo ante los entes contralores y fiscalizadores para que revisen y, si es posible, se deduzca una responsabilidad administrativa y hasta penal por no haber... Esto es de no tener planificación, ingeniero. Ya se está haciendo. Ya se está poniendo en conocimiento del Tribunal Superior de Cuentas de la situación que hay ahí. Es necesario hacerlo, porque de lo contrario, si le doy continuidad a eso, yo me hago responsable de lo que hay ahí. Eso es necesario hacerlo. Hay gente que trabajó en el IMA, que creo que es importante traerla de regreso, que tiene el conocimiento técnico, no solo para mantener y manejar el grano en el instituto, sino para ir y comprar grano en la parte de afuera, en la parte de los productores. Al IMA será necesario inyectarle dinero para poder proceder a las compras. Y el gobierno ya lo está manejando. Vamos a tener que inyectarle dinero y el presidente prometió que lo va a hacer. Y con eso entonces vamos a poder comprar la cosecha de grano. Vamos a competir con los salvadoreños para poder comprar la cosecha de frijol. ¿Y Nicaragua sigue siendo nuestro aliado perfecto, ingeniero? Es que el problema de depender del abastecimiento internacional... Bueno, primero, es lógico, motivar la producción sí, aquí en Honduras. Ese es el trabajo. ¿Cuánto consideran ustedes, los expertos, como efectivo en cosecha por manzana, con manejo, tecnología de punta, irrigación, que ese es otro punto que ya lo vamos a abordar, que nos genere cosecha de... 45 quintales por manzana. Por manzana. ¿Y Honduras con su productor cómo está? Nosotros andamos por 13, 15 más o menos. Tenemos productores de 45. Pero son excepciones de la regla. Así es. Entonces, miren, nosotros, y es un buen punto, para aumentar nuestra producción no necesitamos incrementar áreas, necesitamos incrementar productividad nada más. Y eso es cierto también en arroz, y es cierto también en maíz. Nuestra producción promedio en arroz anda más o menos entre 50 y 58 quintales, variando año con año. Nosotros no deberíamos... manzana. Por manzana. Y efectivo... Nosotros deberíamos... Tenemos productores con 140 quintales por manzana. Arroz. ¿Y el maíz? En maíz es muy razonable una producción de 80 quintales para arriba. 80, 90, 100. Se puede obtener un poquito más. El que ya está arriba del rango de 80 está bien. Está bien, está bien. Pero nuestros promedios andan otra vez en los 40, 50 quintales por manzana. Ahora, ¿qué plan están diseñando, por lo menos con ciertos productores, para que entren a estos rangos? El tema de la asistencia técnica es fundamental, pero el tema del acceso al crédito también es fundamental. Porque el manejo que exige una plantación a la que le queremos extraer un rendimiento rentable, hay que invertir más en fertilizantes y en prácticas culturales. Hay que invertir más en genética. Y eso los productores tienen una situación compleja y estamos tratando de apoyarlos. El tema de afuera, el del tema de contexto, del precio de los fertilizantes, del precio no solo de los fertilizantes, de los agroquímicos, de la semilla, y el precio de los combustibles pega directamente en los costos de producción. Pero a eso súmele un clima que se pronostica adverso. Es complejo. Sin embargo, creemos que podemos acompañarlos de acuerdo a las posibilidades que las finanzas del Estado nos dan. El tema de los proyectos de irrigación para muchos valles,
cómo el Estado se va a involucrar para volverlos efectivos. Y le voy a comenzar consultando de entrada por el del Valle de Jamastrán, porque lo quisieron reactivar, incluso vino nuevamente el banco que impulsó el financiamiento del mismo, un banco de la India. Y bueno, ahí seguimos con esa ilusión en el Valle de Jamastrán, que es una de las zonas que debe ser mucho más competitiva, ingeniero. Jamastrán es un valle fértil, pero relativamente seco. Lo que hemos hecho ahorita con el proyecto del Valle de Jamastrán es, nos reunimos con el alcalde de Danlí. Él quiere tomar el sistema de riego y municipalizarlo. Nos parece que es una buena manera de hacerlo. Él lo va a manejar más pequeño, en sistemas más pequeños para poderlo echar a andar. Nosotros, en lo personal, como Secretaría de Agricultura, vamos a irrigar 2.000 manzanas este año y el próximo, de pequeños agricultores en un programa de riego que ya está caminando. Además de eso, estamos empeñados en reparar la infraestructura que está dañada en canales y en tuberías de conducción en varios de los sistemas de riegos que hay en Comayagua, en Sulaco, en Cantarranas y en varios lugares del país. De manera que sí estamos atendiéndolo y estamos programando incorporar áreas de tierra que deberían estar siendo regadas y no están siendo regadas por falta de mantenimiento en los sistemas. Pero eso lo vamos a abordar este año. Estamos a punto de comenzar esas reparaciones en infraestructura. Hay países cuya planificación es efectiva. Aquí ha faltado eso. ¿Qué proyección o qué metas tienen para el tema de los proyectos de irrigación? Año con año, para tener cosechas adecuadas, ¿en cuánto deberíamos ir creciendo en proyectos, insisto, particulares? ¿Se refiere a los sistemas de riego? Sí, sistemas de riego. Bueno, mire, estamos desarrollando algunos programas con la asistencia de varios financiamientos y también de varios donantes. Y yo lo invito a que vaya un día al occidente, por ejemplo, a ver Proccidente. Es un proyecto que integra muchos cambios y que está beneficiando. Muchos reclaman la ayuda al pequeño productor. Esos son programas para el pequeño productor. Usted va a encontrar allí personas. Un 66% de los beneficiarios son lencas y chortís. Un alto porcentaje son mujeres, otro alto porcentaje son jóvenes. Y son proyectos que integran mercado, producción, con tecnologías climáticamente inteligentes. Hablamos de sistemas de riego pequeños, casa malla para producir, hablamos de maquinaria pequeña para esas áreas, hablamos de conexión con mercado y hablamos de conexión con financiamiento. Y déjeme decirle lo más impresionante de esos proyectos. No todo es donado. Y están alcanzando 5,000 beneficiarios y probablemente lleguemos a 10,000 solo en ese proyecto. Ellos ponen el 40% de la inversión. Hay un compromiso de Hay cuidarlo. un compromiso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso? Eso sirve de filtro. Muchos salen porque no se comprometen a ese nivel. Pero los que están, esos 5,000 que vamos a alcanzar ahorita, productores, y eso es muy significativo, esos están teniendo éxito. Tuvimos una reunión la semana pasada que nos dejó satisfechos con lo que estamos viendo. ¿Qué necesitamos, Kendall? Su pregunta la voy a responder de esta manera. Necesitamos 50 o 100 proyectos como el que estamos desarrollando ahí. Hay una cosa que debemos tener en consideración. No podemos soñar con que todos los pobladores del área rural van a ser productores. Eso no funciona así. Es necesario... Es por zonas. No, y me refiero a que para ser productor usted necesita cierta condición anímica de emprendimiento. Hay gente que no le entra al tema de producción, aunque llevemos el beneficio a donde ellos. ¿Qué va a pasar entonces? Miren, necesitamos que los que están entrando generen un derrame económico para que progresen las demás áreas de la economía rural. El proveedor en las pulperías, el proveedor en las agroferreterías, el proveedor en los servicios. Porque la economía rural no solamente es alrededor del productor. El productor genera el movimiento, pero eso echa a andar otras áreas de actividad económica. Muy bien, el ingeniero Moisés Molina Guillén con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Vamos ahora a otro punto. Financiamiento. Muchos productores del país
tienen el deseo de sembrar, de cosechar, pero el acceso es un gran limitante. ¿Cómo debe funcionar, por ejemplo, Banadesa para ciertos productores sin pensar que esa es una gallinita de huevos de oro que hay que irle a pedir y no pagarle? Porque por ahí se escuchó el rumor otra vez de la condonación, y ese es un tema, esa es una palabra que debe ser prohibida para los productores. O sea, salvo que sea una excepción de la regla que no le hemos vivido, ingeniero Molina. Estamos en esa misma manera de pensar, y la mayoría de los productores está claro con eso. Necesitamos medidas para que el productor vuelva a ser bancable. Y la alternativa que presentamos, que fue confeccionada con otros productores y con otros actores, incluso con la Comisión de Agricultura del Congreso, establece un camino para la mayoría de los productores, no todos, que incluye readecuación de la deuda, refinanciamiento a largo plazo, 20 o más años, tasas de interés muy bajas subsidiadas, y una innovación es incluir en el paquete un seguro agrícola. ¿Por qué es importante? Porque para que no queden otra vez en insolvencia y no paguen, el seguro agrícola, cuando se trata de una pérdida justificable por cuestiones climáticas, va a cubrir el monto de la deuda. Y entonces eso habilita al productor para ser financiado el año que sigue. Esa es una de las mejoras que estamos haciendo. Y por lo menos a ese rango que usted me habla ahora, ¿cuántos productores pueden entrar? Fíjese que es interesante. Hace unos años se planteó algo más o menos parecido, pero sin el tema del seguro agrícola. Y de todas las personas que tienen créditos en Banadesa o que están en mora, solo llegaron quizás un 10%. Entonces ahí tenemos un problema distinto, que es un problema de los productores de no acercarse para poder arreglar sus créditos. Yo esperaría que esta vez muchos más se aproximen y se acerquen, pero estamos a la expectativa. A las 2 de la tarde tengo reunión de Junta Directiva de Banadesa y vamos a tratar estos temas justamente. Vamos a abordarlos. Estamos en el proceso de negociar con las aseguradoras para ver cuál sería o cuáles serían las que nos darían las coberturas y los costos apropiados para incluir ese seguro. Una cosa fundamental que debe ocurrir en Banadesa es regresar al crédito agrícola supervisado. No se le puede desembolsar dinero a una persona si no hay alguien que esté certificando que necesita hacer la actividad. Y con las últimas administraciones, ¿eso fue entonces Sodoma y Gomorra? Fíjese que... ¿O hubo esa supervisión que le garantiza el retorno de fondos al Estado? ¿O más pasaron? Vuelvo al principio, en política que en otra cosa. Fíjese que yo tengo que reconocer, por las cifras que conozco, que Banadesa se encuentra mejor ahora que hace unos 3 o 4 años. Creo que trabajaron en exigir un poco más el cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, Banadesa arrastra una mora del 48%. Y mire, contrástelo usted, por ejemplo, con cooperativas de ahorro y crédito que han puesto mucho dinero en el agro y que tienen niveles de mora de 6-7%, mucho más manejables. Compárenlo con las tasas de mora que tiene Funder, por ejemplo, con las casas rurales. Son mucho menores. ¿Y ahí qué es lo que incide? Que son mejores los productores que se benefician de los financiamientos de otras fuentes. No. Son las prácticas de supervisión. Y tiene razón. En ese sentido, Banadesa ha fallado. No se ha supervisado la implementación de los créditos para el uso adecuado de los recursos, que sean para aquello que necesita la plantación. Mire, yo me río porque yo en el sur muchas veces vi a alguien que quería ser ganadero y compraba el carro, las botas, el sombrero y la faja y el revólver. Después no le ajustaba para comprar las vacas. Entonces, ese cambio de mentalidad... Y hubo una gran culpabilidad de Banadesa. Pues, y después viene la petición, quiero condonación. Así es. Pero, ojo, esa no es la generalidad del producto. No, estamos claros. ¿Verdad? Pero sí hay unos casos extremos que yo pude ver que llegaban a esos casos. Yo creo que el tema crédito pasa por afinar la operación del banco,
capitalizar al banco, pero también, y esto voy a decirlo y no me va a granjear muchas simpatías, seleccionar al productor que se va a financiar por su comportamiento. Mire, en tiempos del general Somoza en Nicaragua había una práctica fabulosa. Cuando un productor fallaba año tras año, lo intervenían. El banco lo intervenía en lugar de quitarle su propiedad. Y ponía un técnico a manejar la propiedad. Y bajo la supervisión del dueño, él autorizaba los desembolsos y las inversiones. Cuando lo lograban sacar, le devolvían la autonomía en el manejo de su propiedad. Funcionó. Son esquemas que se pueden implementar. ¿Y los fondos de Banprovi para producción agrícola diversa? ¿Qué pasó con ellos? ¿O más terminaron orientando estos renglones presupuestarios asignados en otro tipo de inversiones y no en la producción? Porque el gran problema que enfrentamos, ingeniero, es que si aquí no cosechamos, vamos a tener escasez. Ya mucha comida que vemos en los supermercados del país, el norte sobre todo, es de Guatemala. Así es. Otra que vemos aquí en el oriente, como los granos, es de Nicaragua. Y así vamos a ir encontrando que otra viene incluso de Estados Unidos. Estoy escribiendo un artículo que quiere analizar un problema de la agricultura que nadie lo está viendo. Se llama La agricultura hondureña, una maquila al aire libre. Mire usted, la genética la traemos de fuera. Los insumos agrícolas vienen de fuera. Hasta los financiamientos vienen de fuera. Todo lo que usamos para producir viene de fuera. Honduras solo pone mano de obra y tierra. Eso es una maquila. ¿Y cuál es el problema con esto? Que no controlamos los factores de producción. Al vaivén del mundo, vamos nosotros también con los costos y con los precios. ¿Y eso qué nos resta? Competitividad. ¿Por qué es un problema que el Tratado de Libre Comercio ahora permita importar arroz y maíz amarillo principalmente, libre de arancel? Hay dos temas fundamentales. Uno, la agricultura altamente subsidiada de los productos que recibimos. Y dos, que no nos preparamos para ser competitivos. No somos competitivos. Con producciones de 60, 50, 40 quintales por manzana de arroz o de maíz, usted no puede competir con nadie. Usted no puede aspirar a competir. El comprador nacional, el agroindustrial, está dispuesto, porque yo, se lo digo porque yo negocié así cuando estuve en ese tema, un poco más alto por el grano nacional que por el grano importado. ¿Por qué? Pero aquí terminamos siendo muchas veces al contrario. Beneficiamos el de afuera para que acabe a los de adentro. Sí, pero fíjese que ese es un tema en el que están madurando mucho los agroindustriales. El famoso candil de la casa, oscuridad de la casa. No, pero fíjese que ellos han entendido que en un año de escasez, como el que podría ser este año, por fenómenos climáticos, geopolíticos o lo que sea, lo primero que hacen los países exportadores de grano es cerrar su mercado para alimentar a su propia población. ¿Y qué van a procesar ellos entonces en esos años? Ellos han entendido que es necesario contar con una producción local base que les permita garantizar una operación. Por ejemplo, en el caso de arroz. El caso de arroz estamos produciendo, el año pasado no llegamos ni siquiera a los 500,000 quintales de 6 millones que producimos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ya hablamos con los importadores y ellos estarían dispuestos, a pesar del Tratado de Libre Comercio, a comprar 3 millones de quintales, la mitad del consumo nacional, comprarlo localmente. Y otro punto que deberá revisarse ciertas políticas, escuchábamos a unos ganaderos que el pago que tienen que realizar en el sistema aduanero de nuestro país por traer genética de primera de otro país, pero para mejorar sus actos ganaderos aquí, los están satanizando, ingeniero. Prácticamente les dicen, no, eso no puede llegar a Honduras, y son de esos cambios y esas medidas que hay que revisarlas. No, ya las estamos revisando. Hay iniciativas que tenemos. Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. En Senasa, que es uno de los lugares donde hay más conflicto por eso, estamos armando mesas de usuarios que trabajan con Senasa para analizar cada uno de esos problemas y ser parte de las soluciones. Nosotros estamos implementando muchos cambios. ¿Quiere que le cuente algo? En Senasa habían 4,000 expedientes en mora cuando tomó la dirección el doctor Rodríguez, que ahora la está conduciendo.
Ya se redujeron esos 4.000 expedientes de mora y ya de esos expedientes de mora salieron más de 1.500. Esos retrasos causan pérdidas importantes al sistema productivo nacional. Pero también estamos agilizando el reconocimiento de moléculas que están reconocidas en países que tienen sistemas confiables, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Inglaterra, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Y estamos procediendo a reconocer, a cambiar la normativa para reconocer automáticamente los productos que ya fueron registrados en esos países. Eso va a agilizar enormemente el proceso. Y en el caso de la genética es exactamente el mismo. Muy bien, el ingeniero Moisés Molina Guillén con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Vamos a otra área de la producción agrícola, los productos no tradicionales. ¿Cómo se está planificando para potenciarlos? Sobre todo quiero que me cuente del camarón, porque era una industria muy floreciente, que iba muy bien, pero esa relación con China puso un escudo. ¿Qué proyectan para ese productor de la zona sur del país, de Valle y Choluteca, ingeniero? Fíjese que ya estuve platicando con algunos productores de camarón. Obviamente el tema mercado es un tema importante que no pasa por la Secretaría de Agricultura y estamos pendientes de lo que se resuelve en ese tema. Pero le voy a dar un ejemplo de las cosas que le han quitado competitividad al camarón hondureño. Ecuador emprendió un programa de mejora genética del camarón y ahora el camarón que cultivan en Ecuador crece y gana peso mucho más rápido que el nuestro. Nosotros ya comenzamos con ese proceso y estamos hablando con cooperantes para que nos busquen en primer lugar, un genetista especialista en el área para que nos venga a ayudar en un programa de mejora genética del camarón que estamos procesando en Honduras. Eso no toma 2 días ni un año siquiera, toma 3, 4 años. Pero hay que hacerlo. Y si no se emprende y si no se inicia, entonces simple y sencillamente vamos a resignarnos a no tener competitividad en el mercado internacional. Pero estos temas son importantes. Están incorporando también, y yo estuve en una granja hace unos días, tecnología de productividad intensa. Ellos están haciendo su parte. Necesitan que les ayudemos con la mejora genética y necesitan resolver su problema mercado también. Porque mercado sí tienen en China. El problema es que el precio que reciben no es el que podrían ellos Nada aspirar. Que ver con la oferta de Taiwán. Nada que ver con la oferta de Taiwán. Y yo no estoy en contra de China, simple y sencillamente los números son una realidad que no podemos obviar. ¿Qué de los otros productos? También con mucha oportunidad de cosecha en el sur, melón, sandía, ocra. La ocra. ¿Qué pasó con los proyectos de ocra? Incluso algunos que se aseguraron. No sé si ese aseguramiento más bien quebró los ciclos productivos. Fíjese que no, lo que está pasando, ocra y aún melón están atravesando una crisis por una plaga que es la mosca blanca. Ya también estamos trabajando en eso. Trajimos a OIRSA para trabajar un tema de paratrios en papa, para trabajar un tema de foque R4 tropical en banano y estamos también haciendo un programa para trabajar en el tema de mosca blanca. Y vamos a tomar la iniciativa de una de las empresas de Agrolíbano, valga la comercialización, que ellos tienen identificado un enemigo natural de la mosca blanca y que necesitamos hacer un programa regional. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa tiene un programa que cubre sus áreas, pero los vecinos no lo hacen, las moscas son móviles y entran de los vecinos a sus plantaciones. Entonces ahorita estamos confeccionando un programa regional que va a beneficiar a los productores de ocra y va a beneficiar a los productores de melón y de sandía. Porque la idea es llegar a controlar la mosca, no erradicarla, eso no es viable, no es posible, pero una vez que hagamos eso, van a haber otros valles favorecidos. Comayagua, el problema de Comayagua, ¿por qué el tomate salió de ahí? Fue por el problema de mosca blanca. Si logramos tener éxito, y espero que así sea, en el Valle del Sur, en la costa del sur, vamos a poder trasladar ese éxito al Valle de Comayagua y a otras regiones donde la mosca blanca se ha constituido en un elemento limitante para el productor. Y hablando de moscas, ¿cómo está lo del gusano barrenador? También el gusano barrenador. Todas estas cosas, tenemos tres tipos de plagas. Las que no tenemos, que estamos tratando de mantenerlas fuera,
que son medidas en los aeropuertos y en los puntos de ingreso. Las que ya tenemos, que estamos con programas de control, y las que queremos erradicar. La peste porcina, que hace un ratito se erradicó, ya es una historia de éxito. Pero el gusano barrenador es Nos ha venido a poner de correr y hasta bajar la productividad de muchos hatos ganaderos en el país, que por cierto es también urgente la repoblación, de traer, bueno, lo que hablábamos anteriormente, genética que el mundo moderno la tiene, para tener más ganado. Estamos totalmente de acuerdo. El hato ganadero ha venido a menos y tenemos que hacerlo crecer. El problema del gusano barrenador es un problema regional que está desde Mesoamérica, toda Mesoamérica, desde el sur de México hasta América del Sur. Pero antiguamente se mantenía en el lado de Colombia y Venezuela. Se había controlado para nuestro mercado. No pasaba por el Golfo del Darién, porque el Golfo de Darién era una barrera natural sólida. Con la migración, ahí se vino. Empezaron a venir animales con la plaga. No se detuvo en Panamá. Tarde nos dimos cuenta que la cepa, el tipo de mosca había mutado y que es mucho más agresiva la mosca que tenemos ahora. Bueno, hasta humanos les ha llegado y los ha matado. Sí, es cierto. Sin embargo, con OIRSA estamos en ese plan de trabajo para todas esas plagas en diferentes estados, como les comenté hace un ratito. Gusano barrenador es uno de ellos. Mientras no comencemos un programa regional, es muy difícil controlarlo a tal extremo que podamos erradicarlo. Pero podemos llegar a vivir con la plaga, manejarla sin que cause mayores problemas. Y el primer objetivo es lograr controlarla, mantenerla controlada. No todas las áreas de Honduras tienen la misma incidencia. Las zonas fronterizas con Nicaragua son las más fuertes porque de ahí es donde nos ha venido la plaga. Pero lo que le quiero decir es, estamos trabajando para mantener controlada la plaga y para que ese control sea más efectivo cada día. Será necesario emprender un programa de erradicación de la plaga. El gusano barrenador ya fue erradicado en una ocasión y esperamos que podamos erradicarlo en el futuro. Eso cuesta mucho dinero y cuesta disponibilidad de infraestructura de producción de machos estériles. Se está construyendo plantas de machos estériles en algunos lugares y eso va a servir para poder dispersarlos en las zonas que queremos ir erradicando de gusano barrenador. Bueno, y el otro punto, y que más adelante vamos a tener seguramente la oportunidad de hablar de manera específica sobre este tema, que involucra agricultura y ganadería, pero que tiene que ver más con el Instituto Nacional Agrario, pero que les afecta por las invasiones en zonas productivas. ¿Cómo esperan coordinar también para que haya respeto? Porque les afecta a ustedes en los balances de la productividad cuando hay invasiones y sobre todo por aquello que las invasiones solo han estado llegando en algunos casos a donde hay producción de palma africana, a donde hay producción, aunque en menor escala, en el tema del banano, ingeniero. Mire, yo creo, bueno, y no solo eso, es que le espanta la producción en el agro. La inversión en el agro ya no tiene confianza. Corre al inversionista. Corre al inversionista del agro. Pero yo siento que va a ser una consecuencia natural de tener autoridades nuevas, yo diría que muy serias, muy comprometidas con su deber, evitar que esto sea tolerado. Esto fue simplemente tolerado y en cierto modo alentado por la pasividad del Estado en poner orden en estas cosas. ¿Qué va a pasar con las tierras que están invadidas? Deberían tratarse de manera legal, en un marco de legalidad que hay en el país para procederse con ellos. Sin embargo, es importante que no ocurra más ese tipo de cosas. Mire, el campesino tiene derecho a la tierra, el campesino tiene derecho a aspirar, pero de manera correcta, de manera apropiada, de manera de acuerdo con la ley. Entonces, el problema no es que tenga el campesino aspiración a la tierra, el problema es que los invasores ni siquiera son campesinos. Ingeniero, le agradezco, muchas gracias. Moisés Molina Guillén, secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.